Radio High, el señor Itzik Horn. ¿Qué tal, Itzik? ¿Cómo te va? Alberto Ruscoliquer te saluda. Buenos días para mí y buenas tardes para vos. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué Un tal? ¿Cómo te va? gusto. Un gustazo de nuevo. ¿Cómo te va, Itzik? Aquí, aquí estamos disfrutando de lo que todo el tiempo veníamos pidiendo, del invierno, de la lluvia, pero vos sabés cómo es el pueblo judío, nunca está contento. Ni ser ni Enero, ser. claro, porque hay que quejarse. Y claro, Entonces, así, como enero era seco, decían, fue uno de los eneros más secos en la historia de Israel, decían, bueno, ¿cuándo va a venir la lluvia? ¿Cuándo va a venir la lluvia? Ahora que hace varios días que llueve, están protestando, tanta lluvia, tanta lluvia. Por eso es lo que hace y interesante bueno, vivir en no, es Israel. maravilloso, sí, seguro que sí. Bueno, contanos un poquitito cuáles son los Bueno, aspectos más importantes que estamos viviendo ahí en Israel. mira, lo más importante en estos días es así. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está en Francia. Se reunió con Macron, se reunió con figuras políticas, hoy se va a reunir con la comunidad judía y como de costumbre hay dos versiones. Una es la versión oficial de la oficina del primer ministro, en la cual comenta que habló con Macron sobre el tema de Irán, sobre el tema de la amenaza de Irán, sobre el tema de los palestinos, y hay una versión de Le Monde que dice que aparte de hablar de esto, Macron le llamó la atención a Netanyahu por un tema que está dando vueltas por todo el mundo, que es la reforma Judicial. del Poder Judicial, Claro, claro. sí, sí, o la revolución del Poder Judicial. Y no solo eso, sino que concatenado con este asunto hay un informe de JP Morgan, que en mi humilde entender creo que es una de las entidades financieras más importantes del mundo. Lo es. Corregime, yo soy un humilde docente, yo No, no no, sé de estas lo es, cosas, absolutamente. JP Morgan lo es, ¿no? absolutamente. Donde previenen a Israel que la reforma que está en marcha o que está prevista de implementarse, va a bajar la calificación del crédito de Israel en el mundo, lo cual va a implicar que muchos inversores extranjeros o retiren sus inversiones o no hagan más inversiones por temor a que no haya una red judicial que las proteja. Eso en el campo externo. En el campo interno siguen las protestas, sí, en el tema de la reforma judicial, ¿sí? Eh, Hay un llamado de la asesora legal del gobierno. Este gobierno se ha fijado como meta, tiene a dos personas en la mira. Una es la asesora legal del gobierno y la otra es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. A ver, para que aclaremos, quizás alguno no están tanto. Nadie duda que hay que reformar algunas cosas del sistema judicial. Lo que está aquí en juego es que se hace de manera independiente, brutal, sin ningún tipo de conversaciones con la oposición Y o con las fuerzas de oposición. obedeciendo a un tema de cómo se conformó la coalición de Israel, este es el tema. Exactamente. Y ayer la asesora legal del gobierno previno a Netanyahu que él está inhibido de participar de cualquier tema que tenga que ver con la reforma judicial, ya que le recordó que tiene tres causas pendientes con la justicia. Eh, Se reunieron todos los jefes de la coalición y dijeron que esto no tiene ningún sentido, que no pueden meterse, que forma parte de la causa por la cual hay que reformar el sistema judicial, que hay un enfrentamiento entre el... Si te resulta conocido No, algún no, país que me vos siento como en conoces, casa, me siento como en casa, Itzik, te lo puedo claro. asegurar. Yo para, no, yo para que como venís de vez en No, cuando lo seguro. extrañe. Sí, sí, viste. Eh, y también está el tema de la descalificación de Deri para ejercer como ministro, que sigue ejerciendo, aunque no está, puso a dos de Ariederi. su gente, claro, puso a dos de su partido, pero en el fondo él sigue manejando las cosas. Y cada día se
incorpora más gente al tema este de alertar y protestar. Hay catedráticos, hay economistas, hay profesores universitarios, tanto del área del derecho como del área de la educación, y ahora se ha formado un foro de ex parlamentarios, ex diplomáticos de carrera, no políticos, diplomáticos de carrera, donde también intentan avisar al gobierno y a la demás gente el peligro que puede representar este tema de la reforma judicial. Por un lado, si me preguntas de nombres conocidos, te voy a dar uno de los nombres que nosotros en Argentina conocimos muy bien, que es el de Dani Carmón, Claro. que fuera cónsul Sí, sí, y sí. primer secretario en la embajada, y su último cargo fue ser embajador en la India, junto con otros unos 15, 20 diplomáticos de carrera. Aclaro que son diplomáticos de De carrera. carrera para que quede demostrado que no es un tema político partidario. Siguen programadas las manifestaciones este sábado por la noche, tanto en Tel Aviv, como en Jerusalén, como en Haifa, como en Beersheba. Y un tema muy importante es que el presidente Herzog está elaborando junto con la oposición y intentando con la coalición llegar a algún tipo de entendimiento con el tema este de la reforma judicial. Y hay un tema muy interesante. Aparentemente, Netanyahu tiene dos discursos. Un discurso en inglés para los canales de televisión, se la pasa dando entrevistas, porque evidentemente hay cierto temor en el mundo de que Israel con esta reforma se convierta en algo muy parecido a Hungría o a Polonia. Yo quiero dar solo uno de los ítems. Cuando solamente los políticos quieren nombrar a los jueces, hay una sensación de que ¿a quién van a nombrar? ¿Van a nombrar a alguien que no sea cercano al poder? Entonces el ciudadano común puede llegar a sentir que está desprotegido. Hoy es un tema mixto, hay representantes de la oposición y representantes de la coalición, pero también hay representantes de la Suprema Corte y del Colegio de Abogados. Y uno de los temas que está en discusión también es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en Israel es electo por lo que aquí se llama la seniority, que quiere decir que el que tiene más antigüedad en la claro. Corte es automáticamente nombrado presidente. Y todo es un tema complicado, y quiero decirte que por un lado el gobierno no lo explicó bien. Probablemente sea correcto lo que quieren hacer, pero no la manera. No está bien explicada, o no está explicada del todo, o la Mirá, gente no lo que pasa, entiende quizás. es verdad lo que vos decís. Reformas de un calibre como el que estamos hablando requiere, obviamente, como bien decís vos, y yo coincido contigo, Itzik, consenso. Porque cuando vos estableces políticas tan profundas que van a exceder el mandato del actual ministro, porque exceden seguramente, y va a marcar la vida futura en los próximos años, qué menos que dialogar y ponerse de acuerdo con la oposición. De todas maneras, me acuerdo que siempre hay un dicho en Estados Unidos, dice, if it works, don't fix it. Si funciona, ¿para qué lo vas a arreglar? Si el sistema jurídico de Israel, sin ser perfecto, funciona, a punto tal de que no sé cuántos países que critican a Israel, hay que recordar que Israel en su momento no tuvo problema en encarcelar a ex presidente, que tuvo en su momento a ex primeros ministros, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es mi opinión personal, que esto obedece a una decisión política que incluso que cuando había un rumor, ¿te acordás que decía que una de las reformas que estaban hablándose, no sé si está en el tapete ahora, de que incluso la Knesset, el Parlamento, puede anular una disposición de la Corte Suprema de Justicia de Israel? Con lo cual, entonces vos decís, si se supone que el poder está dividido, el poder judicial es un poder independiente, ¿cómo puede ser que el Congreso, que es un Congreso político, que hoy está y mañana no está, puede romper una disposición de la Corte Suprema? Y esto sí es grave, en mi opinión personal.
el tema también pasa porque muchos juristas dicen que no estaría mal, pero no con 61 manos levantadas solamente, Claro. con Es mayoría simple. Tiene que haber absolutamente, es algo mucha tan, más tan mayoría. lábil esto, que una pequeña brisa hace romper. Por eso te digo, requiere consensos mucho más profundos este tipo de cosas. Por eso te digo, apenas viene Bien, la coalición, esto parece ser como el tema fundamental. Creo que Israel tiene otros temas mucho más importantes para resolver que este tipo de reformas. Es mi opinión personal. y esa es también una de las críticas que llegan desde la oposición, que parecería ser que el único tema que los mueve es el de la reforma judicial. Y hay quienes dicen con cierta sorna que es muy interesante que todos los años anteriores del gobierno de Netanyahu, el gobierno, porque este es el quinto El quinto. gobierno de Netanyahu, él defendía con su propio cuerpo la independencia del Poder Judicial. Vos ¿Qué sabés lo que el hizo amor cambiar de siempre. idea? Claro, vos sabés que cuando el amor depende de una condición, si desaparece el amor, si desaparece la condición, desaparece el amor. Entonces, pero bien, Claro, vos apuntás algo muy concreto y muy real, Itzik, este es el tema. ¿Ok? Itzik, te bien, tengo que dejar porque tengo una comunicación telefónica en unos minutitos. vale. Hola, Una solo para ¿cómo decirte no? dos cosas, para eh, romper un poco con la tradición Maccabi Tel Aviv en básquet. Ayer ganó en España, Sí. después de mucho tiempo que venía perdiendo de visitante. Y nos preparamos para un fin de semana lluvioso y si Dios quiere nos reencontramos el viernes que viene. Te mando un abrazo enorme y Shabbat Shalom. Gracias, querido. Hasta Shabbat luego. shalom. Chao. Hemos dialogado con el columnista de Radio High, Itzik Horn, desde Israel. Bueno, vamos a un pequeño tema musical, ¿te parece, Rocío? Y vos quédate, no sé, trabajando en el coche, quédate, fundamentalmente, quédate aquí, con nosotros en la Radio High.